¿Cómo les va? ¿Cómo están? Un nuevo y en este caso último capítulo de este ciclo, quizá podamos denominarlo primer ciclo, llamado Desafíos Globales Contemporáneos. Como siempre nos acompaña desde Alemania el doctor Christian Breitenstein. Cristian, buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Jerónimo? Buen día. Bien, gracias. Gracias por Bueno. estar y acompañarnos en este ciclo. Bueno, Cristian, nos queda un último capítulo, pero importante, porque es en el que vamos a abordar ni más ni menos que la cuestión de las instituciones en un mundo en donde pasa de todo, digamos. Seguro que no es un mundo ni estático, ni un mundo en calma, ni tampoco un mundo de certidumbre. Por lo tanto, las instituciones claramente tienen un rol para jugar, así que adelante, Cristian. Bueno, gracias, Jerónimo. Sí, lo dejamos para el final porque todos los temas que fuimos viendo, que dijimos que son desafíos globales o problemas de la humanidad, obviamente que están ahí para ocuparse y para tratar de resolverlos. Y la forma en que se resuelvan también impacta, ¿no? Porque hay formas que pueden empeorar las situaciones y hay formas que pueden mejorarlas. Eh, Vos lo dijiste bien, no solamente el tiempo que vivimos, sino la historia de la humanidad ha sido un tiempo, es un tiempo de que nunca hubo grandes certidumbres, o las certidumbres que se construyeron terminaron a veces por caer o por ceder a otras nuevas certidumbres o creencias. Es cierto que el ser humano tiene una tendencia, o tenemos una tendencia estructural, a necesitar creer y a necesitar fijar de alguna manera eh, tener ciertas certezas. La institución es parte de eso. Una institución, como bien sabes, puede ser un matrimonio, puede ser una sociedad, puede ser el Estado. En este caso hablamos de instituciones internacionales. Entonces, es un poquito más compleja la situación. Las instituciones internacionales que nosotros conocemos como generación son de las cuales hablamos, pero no son las primeras y tampoco van a ser las últimas. Obviamente, cuando hablamos de instituciones internacionales, tenemos que hacer un poquito de historia, al menos corta, ¿no? Pero la institución que más todo conocemos es las Naciones Unidas, digamos, que es la institución, la Organización de las Naciones Unidas. Y la gente o el sector no necesariamente especializado entiende que esa institución sería la encargada de resolver los problemas globales, porque eso fue un acuerdo entre los estados. Mm. Eh, La verdad que cuando uno analiza brevemente, ¿no?, la historia de Naciones Unidas como institución actual, que casualmente ahora, en octubre, cumple 80 años. Es decir, vamos Ujú. a cumplir 80 años, parece mucho, pero es muy poco en la historia de la humanidad, y de la ratificación por parte de los primeros estados signatarios de las Naciones Unidas, que fueron 50 estados en 1945, de esta organización. Pero el proceso no empezó en el 45. Obviamente uno dice, el 45 es el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ujú. Entonces uno podría decir, bueno, en el 45 entonces terminó la Segunda Guerra Mundial y las naciones decidieron crear esta institución para evitar que vuelva a ocurrir lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, no es tan así la cosa. No es tan así porque cuando finalizó la Primera Guerra Mundial, las naciones ganadoras decidieron crear la Sociedad de las Naciones, que es Mm. uno de los antecedentes de las Naciones Unidas. Y precisamente la finalidad de la Sociedad de las Naciones era de evitar que una guerra mundial más sucediera y que esa, que luego se denominó Primera Guerra Mundial, fuera la última. Fíjate qué situación, porque no solamente que no fue la última, sino que la segunda fue peor. Claro. ¿Eh? Y eh, detalles que son para mí importantes, la negociación para generar la Organización de las Naciones Unidas, esto que comienza en el 45 en octubre, cuando en mayo termina la Segunda Guerra Mundial, como yo te decía, no empezó cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, empezó antes, y empezó bastante antes. Empezó en el 41 más o menos, con diálogos en conferencias, en cumbres entre países, Sí. donde ya proponían la creación de naciones, de un fenómeno de Naciones Unidas. ¿Quiénes integraban
ese grupo? Claramente las potencias aliadas. Es Ujú, decir, las potencias aliadas durante la Segunda Guerra Mundial deciden juntarse para buscar un mecanismo para cuidar la paz, pero también para administrar la guerra. Y por eso, claramente, en esa etapa, en el 41, luego reunimos en el 42, 43, 44, las potencias del eje no forman parte de ese sector. Y esto tiene mucho que ver con la conformación posterior de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, como organización, bueno, citamos el antecedente de la Sociedad de Naciones, pero la idea de una estructura universal que gobierne de alguna manera el mundo no es nueva, no es de hecho, durante la Edad Media o durante los imperios previos a la Edad Media, hubo una idea de que debería haber una gobernanza universal, durante la Edad Media administrada por el papado, por el cristianismo, o el Sacro Imperio Romano Germánico, o distintas modalidades y formas, generalmente desde Occidente, consagrando una visión universal. ¿eh? Es raro encontrar en Oriente esas similitudes, es decir, en Oriente ujú, obviamente tenían imperios, tenían estructuras, pero esa pretensión de universalidad parecería en principio ser más occidental que oriental. ujú, Entonces, cuando hay obviamente que estamos hablando de relaciones internacionales y estamos hablando de derecho internacional público, ¿no? ujú, Los fundadores o algunos lo denominan fundadores, pero de derecho internacional público son españoles, Victoria, Suárez, Grosio, muchos en esa época, obviamente parte del derecho natural, es decir, no, todavía el cristianismo tenía una influencia muy, muy importante en todo esto, pero en 1648 se da un proceso, un tratado, un convenio muy interesante, muy importante en la historia de la humanidad, que es el Tratado de Westfalia. Y el claro, Tratado de Westfalia pone fin a 30 años de guerras en Europa, la guerra de los 30 años, y a la guerra de los 80 años entre España, Bélgica y los Países Bajos. Para poner fin a esa guerra, fíjate que es el mismo concepto que estamos pensando con la ONU ahora, ¿no? sí, sí, Para poner claro. fin a esa guerra, se decide conformar lo que hoy se denomina el Estado-Nación, el Estado soberano. Hasta tanto, por ejemplo, te pongo un ejemplo, Alemania, eh, sabemos que es un Estado-Nación, desde el punto de vista constitucional, más o menos como Italia, a partir de 1870-71, Ujú, pero antes, en esa época, ante el Tratado de Versalles, estaba conformado por 300 principados y ducados que eran parte del Sacro Imperio Romano Germánico. claro. Es decir, esta cuestión de fragmentación y unidad. Deciden, para evitar un nuevo conflicto que desangrara Europa, básicamente, conformar lo que se denomina Estado soberano o Estado-nación, es decir, aglutinar a esos principados por razones de la nación, de la lengua, el idioma, las culturas comunes, religión, y generar un equilibrio de poder dentro de Europa, para evitar que esas confrontaciones vuelvan a repetirse. Pero eso es estratégico y fundamental para entender el mundo contemporáneo, el mundo actual, porque desde 1648 los actores principales del sistema internacional son los estados. Ujú, Ya no es la unión cristiana, ya acá. tampoco es el principado en forma individual, es el Estado-nación, que además tiene una característica que es soberano. Y como Ujú, soberano quiere decir que tiene un territorio y que tiene una soberanía territorial. A partir de eso se genera todas nuevamente teorías respecto bueno, cómo asociar o cómo resolver los conflictos. Versalles fue una parte, una resolución, pero los conflictos siguieron estando, ¿no? Eh, y, Ahí, Cristian, dijiste Versalles, te referías a perdón, Westfalia. Westfalia, Claro. perdón. Es un fallido interesante porque Sí, Versalles fue el del fin de la Primera Guerra Mundial. exacto. Y que casualmente dio el pie para la Sociedad de las Naciones. Sí, Westphalen. En ese sentido, la idea de, ya después, con la modernidad,
las ideas de la Revolución Francesa, la americana, primero la francesa luego, de declarar que haya principios universales, insistir con ese tema, ya no como por el cristianismo, sino por la vía secular, ¿no? La vía de la revolución, lleva a seguir pensando cómo unir, cómo hacer un, no sé si la palabra adecuada, pero un gobierno universal, un gobierno global. Eh, y en las etapas de la modernidad ya no se piensa con la iglesia como gran protagonista, sino en principio con el absolutismo moderno y luego con el rol del Estado o de los estados como soberanos. Y hay un señor que alguna vez lo mencionamos aquí, que es Immanuel Kant, que escribió un Mm, libro que se llama Tratado sobre la Paz Perpetua, ¿no? mm, Esta idea de que podríamos acceder a una paz perpetua y universal. Es decir, que estos conflictos que se vienen suscitando en un momento tengan un fin porque haya una gobernanza mundial. Y eso se va a lograr, según Kant, a partir de la racionalidad. Todos somos seres racionales, compartimos ese marco de racionalidad y a partir de acuerdos consensuados podríamos llegar a que determinados principios, este, para Kant universales, puedan ser sostenidos a lo largo del tiempo y a partir de ahí generar una constitución universal, etc. Esto fue en 1850. Fíjate las cosas que sucedieron luego. Es decir, vino la Primera Guerra Mundial, antes previo a algunos conflictos con la Revolución Industrial, cayó la Sociedad de Naciones, Segunda Guerra Mundial, una catástrofe, una tragedia, la peor de todas, mm, y vuelve la idea de Naciones Unidas. Entonces, hay una idea, insisto, hay una idea que Naciones Unidas se conforma con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial y que los ganadores de esa guerra son los que diseñan las Naciones Unidas. mm. Bueno, yo pongo simplemente estos datos. En el 41, 42, 43, 44 hubo numerosas conferencias, Eh, inclusive en Moscú, inclusive en Teherán, donde se fueron negociando la futura Organización de Naciones Unidas. Quiere decir que todavía no estaba ganada la guerra y que Naciones Unidas, en parte, era un instrumento para consolidar la victoria. mm, Sin entender eso es difícil entender luego lo que pasa, porque si no desde, a veces todos tenemos ese, ese, esa mirada académica que vemos solamente las formas y cómo evolucionan, pero cuando uno ve el realpolitik, la realpolitik, es decir, qué hay detrás de las cosas, mm. no es que alguien un día sanamente se ocurrió y entendió que habría que crear una institución para que todos seamos mejores, ¿no? Claro, Si no, lo hubiésemos hecho. Entonces, evidentemente todo viene mezcladito, como decía Galeano, ¿no? Las cosas vienen, ¿no? Hay hombres buenos que hacen cosas malas, hay hombres malos que hacen cosas buenas, ¿no? Todo viene mezcladito. Pero en ese sentido, la génesis de la ONU vino mezcladita. Y sí, vino mezcladita no solamente para proponer, hacer una propuesta universal, sino también para decir, consolidemos la victoria y impongamos luego la regla de la victoria. claro. Y con un ejemplo claro, ¿cuántos países firman la Declaración de las Naciones Unidas en San Francisco? 50. Mm, ¿No? Fíjate que en 1948 se firma la Declaración Universal de los Derechos Humanos. sí, ¿Cuántos países firman la Declaración Universal de Derechos Humanos? 50. Es decir, claro. hoy hay, en el marco de la Organización de Naciones Unidas, hay casi 200 países, 193. Si hoy se sometiera a consideración con los 193 países, hoy, Mm, la Declaración de Derechos Universal de Derechos Humanos no se firmaría. claro. Si Sí, fuera sí, por claro, mayoría. claro. ¿Eh? No, no, fue una. Yo, a ver, Cristian, ¿qué te parece? Yo con la ONU tengo como una sensación contradictoria, porque, bueno, como vos bien explicás, probablemente haya nacido con la idea de evitar grandes conflictos, no todos los conflictos, pero por lo menos conflictos a gran escala. Y si uno mira todos los conflictos que hubo desde que se fundó la ONU hasta hoy, alguien podría decir fácilmente, no sirve para nada. Pero por otro lado, yo digo que los países poderosos respeten la frontera del que está al lado que no es poderoso, es una especie de milagro que yo creo que si bajara un marciano y mira y dice, che, ¿por qué Estados Unidos no invade México? Por decirte algo, o bueno, Rusia, de alguna manera, con el caso de Ucrania, con sus particularidades, rompió un poco ese estatus, pero
alguien desde afuera del planeta podría decir, che, miren que lo que construyeron como seres humanos, ustedes, que es un sistema en el cual, sacando excepciones, en general los países respetan a los otros, se respeta algo llamado frontera. Es por lo menos curioso para... nosotros ya lo tenemos incorporado, no sé cómo lo ves esto. ¿Cuál es tu mirada sobre la ONU, por decirlo de alguna manera? ¿Es más bien positiva o más bien, bueno, podría no estar y no cambia nada? No, no, no. Yo coincido ahí contigo. Es decir, yo creo que siempre en toda institución o en toda génesis de una institución va a haber intereses, ¿no? Va a haber roles. No vivimos una sociedad donde todos somos iguales y no vivimos, perdón que no sé si no se me fue la imagen, ¿eh? Ahí está. Si no vivimos en una, ya estoy, en un mundo donde los países son todos iguales. Entonces, a partir de las relaciones de poder existentes se crean las instituciones, ¿no? Claro. Por eso uno de los elementos fundamentales, fíjate que la ONU tiene una asamblea general donde están todos los Mm, países con un voto cada uno. Más exacto. ejemplo de igualdad, imposible. Mm, Pero claramente, luego hay un Consejo Económico y Social y hay un Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad tiene 15 miembros, de los cuales 5 son miembros permanentes. Ahí donde está el kit de la cuestión, ¿no? Las decisiones del Consejo de Seguridad tienen que ver con la seguridad del mundo, ¿no? Las decisiones donde se adoptan las cuestiones vinculadas a las guerras, a la defensa, a asegurar la paz. Es decir, las cuestiones estratégicas y operativas se debaten ahí. Pero ahí están los 5, eh, no sé si es la palabra ganadores, pero los 5 países que en la época, en el 41-45, tuvieron un rol importante. Después vamos a una consideración, pero no quiero entrar en un detalle. No eran 5, eran 4, pero vamos a eso luego. Eh, entonces, esos tienen el denominado derecho a veto. Denominado porque no existe el derecho a veto en la Carta de Naciones Unidas. Lo que dice es que las votaciones del Consejo de Seguridad se tomarán por 9 votos de los miembros totales, claro. incluidos los 5 permanentes, en decisiones importantes. Con lo cual, sí o sí, los 5 tienen que votar afirmativamente para que luego suceda. A la inversa, quiere decir que si no votan, es como si hubiera un veto. ¿Mm? Pero, a ver, eso es un mecanismo que tuvo en consideración las cuestiones de poder Mm, reales de ese momento. Luego se genera como una estructura judicial, ¿no? La Corte Internacional de Justicia, mucho después, pero estaba en la carta original, luego se termina generando con sede en La Haya. Parecería que una reproducción de un poder legislativo, claro. un poder ejecutivo que sería el secretario en realidad, una fuerza que es el Consejo de Seguridad y un poder judicial. Hasta ahí, claramente, parece una evolución. Es decir, eh, tenemos una institución que antes no existía. Una institución que comenzó con 50 y hoy son cerca de 200. Mm, Y en el proceso, en ese camino, ¿por qué pasamos de 50 a 200? Porque los países integrantes, entre otras cosas, de esos 50, generalmente los europeos, fueron de a poco dejando las colonias originarias y a partir del proceso de descolonización, fundamentalmente de países africanos, y luego de independencia de países de Medio Oriente y luego sudeste asiático, se fueron incorporando al contexto global. Hoy como nunca hay una cantidad de estados soberanos, volvemos a Westfalia, que no existía como tal en la antigüedad. Y acá hay un detalle. Los 50 originarios de Naciones Unidas, ¿sabes cuántos países latinoamericanos había? no. 20. Es decir, toda América Latina fue firmante de la Carta de Naciones Unidas. Claro. Eso Sí, es muy sí, si hoy interesante. uno mira cuántos hay, te faltarían las colonias francesas y holandesas de ahí de Exactamente. Centroamérica. Nada más, ¿no? Todo Que el se resto lo independizaron firmó. después. Claro. Exactamente. Exactamente. Faltarían esas colonias. Que es un hecho muy interesante, porque es cierto que las naciones, los estados-nación latinoamericanos, este, fueron anteriores a la conformación a muchos europeos inclusive. Pero bueno, para volver a la pregunta, creo que si uno mira la evolución, uno dice, primer sesión de Naciones Unidas, ni bien se conformó. ¿Qué tema Mm, trataron en la primera sesión? La proliferación nuclear. claro.
Es decir, ¿qué se estaba tratando de evitar? Que el mundo volara en pedazos. Claro, Porque estábamos en una guerra fría, terminó la Segunda Guerra Mundial, comienza la Guerra Fría, y el gran problema es el tema nuclear. claro. Es decir, el gran problema es que, fíjate cómo todavía hoy sigue estando. Sí, Uno claro. puede decir, pero ves que no cambia nada si seguimos discutiendo lo mismo. Y otro puede verlo y decir, pasaron 80 años y no volamos por el aire. No, claro. ¿Mm? No, y Eh, no se utilizó armamento atómico después de que se firmó la declaración, o que se creó Naciones Unidas en forma posterior a la guerra. Y todos sabemos, hay muchas más armas atómicas hoy que en ese momento, y sin hay embargo no muchas se más. usaron. Esto también es verdad. Exactamente, hay muchas más, no se usaron. El Tratado de Proliferación Nuclear viene 20 años después de la Carta de Naciones Unidas, hoy está Mm, en discusión, es un tema de actualidad, mm, pero hay una ganancia en el medio. Por eso digo, ¿uno qué pretende? ¿Que una institución dé, como diría Kant, paz perpetua a la humanidad? Bueno, con todo respeto al amigo Immanuel, suena un poco ingenuo. Es decir, eh, hay un dicho latino bastante antiguo, ¿no? Que dice que donde hay hombre hay sociedad, el hombre no vive solo. Y donde hay sociedad hay conflicto. ¿No? Y donde hay conflicto le agrega bien el derecho, ¿no? Como para claro. justificar la existencia del derecho. Pero no vas a resolver con el derecho el conflicto, si no lo vas a eliminar. Mm, ¿No? Es decir, la institución lo que viene es a tratar de morigerar, atender, preservar, pero el conflicto lamentablemente es parte de la historia de la humanidad hasta que la humanidad alcance un nivel de conciencia, espiritualidad y ganancia en valores que no tengamos que estar discutiendo esto y que veamos que esto es muy primitivo, es decir, mm, que dialogando, cediendo y evitando temas, pero yo te diría que hoy esa conciencia está en gran parte de la humanidad y también está en un actor que está profesionalizado en todos los estados, que es la diplomacia. Es decir, claro. la diplomacia opera. ¿Eh? Uno puede tener también esa imagen de que el diplomático es un tipo que se dedica a relaciones públicas, ¿no? Gira por los cócteles de las embajadas. Pero estamos hablando de la diplomacia en serio. La diplomacia en serio implica que en lugares donde hay un conflicto, paralelamente hay diálogo. Claro. ¿Eh? Y eso a veces se conocen y a veces no se conocen. Eso es profesionalidad. Entonces, eh, volviendo a la pregunta, ¿Naciones Unidas sirve o no sirve? Si uno ve que la Tercera Guerra Mundial aún no ha llegado, Mm, si uno ve, porque entre la primera y la segunda hubo muy poco tiempo, ¿eh? Entre el sí, fracaso de claro. Sociedad de Naciones y el surgimiento de la Segunda Guerra, muy poco tiempo. Acá pasaron 80 años. Claro. Ahora, ¿qué hubo? Hubo una guerra fría en el medio, ¿eh? Mm, Hubo conflictos en distintos lugares del mundo. No es que no hubo guerras, no es que hubo, lo que no hubo es una guerra mundial o universal con masacres proporcionalmente extraordinarias. Entonces, y bueno, es un tema. Segundo tema, la amenaza nuclear. El mundo voló por el aire, no, gracias a Dios, no, aún no. Ahora, eso no puede ser mostrado tampoco solamente como una ganancia y listo, ya estamos, ¿no? Lo hemos claro. logrado. Porque cada logro de alguna manera o cada paso que uno puede decir, no sé si es evolución, pero en la historia de la humanidad, es una tarea, y una tarea que debe preservarse. Es decir, no hay logros que uno pueda cristalizar eternamente. Mm, Si no, la guerra del Peloponeso hubiesen dicho terminaron los conflictos en la humanidad, y no se claro. terminaron. Eh, con las particularidades que brinda hoy lo tecnológico, que ya lo hablamos, ¿no? El cambio climático, es decir, las cuestiones que hoy están operando en la realidad humana, que son más complejas quizás que hace mucho tiempo, pero que tenemos a favor una técnica, una tecnología que si la usamos bien, también puede ayudar. Eh, Conclusión, ¿cómo es el estado hoy de la situación, digamos, internacional? Ujú, La Naciones Unidas es un tratado, es decir, es un mm, convenio entre estados. No es mm, nada más que eso, porque el Estado soberano, el Estado-nación, Argentina, Brasil, Alemania, España, siguen siendo los únicos sujetos de derecho en las relaciones internacionales.
claro, Es decir, en las relaciones internacionales no nos peleamos Jerónimo y Cristian, claro, no, no, o no hacemos una alianza Jerónimo y Cristian, no tenemos existencia. claro, Sí tenemos existencia como ciudadanos de un país de ese Estado soberano. Pero los sujetos del derecho internacional público y los sujetos de las relaciones internacionales son los estados. claro, Y eso desde Westfalia. Entonces, eso es estratégico para entender el mundo, porque mientras haya estados como los conocemos, tenemos que buscar de alguna manera esos estados cómo acuerdan. Acuerdan en base a tratados. Esos tratados, mm, los estados los acuerdan para cumplirlos. Pero ¿qué ocurre cuando uno no los cumple? Bueno, hay procedimientos. En cualquier tratado, tratado de proliferación nuclear, tratado de los derechos del mar, tratados cualquier de derechos humanos, hay procedimientos para decir, miren, esto una parte no los cumple, recurramos a este procedimiento que pueden pasar por el diálogo, la mediación, un arbitraje, hasta la intervención armada. mm, Eh, la Carta de Naciones Unidas establece claramente un principio que es muy conocido, que es el principio de no intervención. Es decir, esto que vos decías es muy importante porque que un país grande no se coma automáticamente al chico sin tener al menos que justificarlo claro, es muy interesante. Es muy interesante porque no es lo mismo entrar con los soldaditos a entrar pero tenés que explicarlo. Y hoy con los medios de comunicación, la inmediatez, tenés que explicarlo enseguida, inmediatamente. Entonces, claro, ese principio de no intervención tiene solamente muy pocas excepciones. mm, Una es que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas disponga de una fuerza de seguridad, se denomina, porque entiende que están violando determinados derechos o garantías de algunos estados y que en el marco de las decisiones del Consejo de Seguridad se dispone de fuerzas armadas de los países que lo integran a las Naciones mm, Unidas y se interviene en un conflicto determinado. Punto uno. Punto dos es que el propio Consejo de Seguridad descentralice en alguna organización regional ese hecho o ese acto. Ejemplo, OTAN. ¿Mm? claro, Es decir, que diga, esto es una cuestión que viola claramente la Carta de Naciones Unidas, se toma la decisión por mayoría como corresponde y delegamos en la OTAN la operatividad. Y el tercero es la legítima defensa. Es decir, mm, cuando un Estado es agredido o percibe que va a ser fruto de una agresión inminente, mm, tiene en su poder la capacidad de defenderse. claro, La legítima defensa no es absoluta. La legítima defensa debe responder a determinados requisitos y además debe operarse con determinados requisitos para que se configure. Entonces, uno puede decir, quizás con cierto cinismo, algunos, que el mundo siempre es igual, ¿no? Diría casi como el tango cambalache, ¿no? El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. ¿Eh? Eh, Puedo tener esa visión, ¿eh? Me encanta tango y cambalache es una poesía, pero es una mirada. O puedo tener sí, una mirada que no, las instituciones son fantásticas y funcionan, no tienen lagunas. Bueno, a ver, el mundo sigue operando a través de intereses y sigue operando a través de fuerza. La otra mirada dirá, no, debiera operar distinto. Tenemos que construir valores, nuevos escenarios, nuevos. Y la verdad que se mezclan las dos cosas, ¿no? Porque, como yo te decía antes, para el uso de la fuerza se necesita todavía una explicación. claro, Para el uso, para defender un valor, también se necesita fuerza. mm, Porque no alcanza con la enunciación de un valor. Si no, las grandes religiones seguirían gobernando el mundo. claro, Es decir, lamentablemente un conjunto de buenas personas por sí mismo no puede instalar un valor en una sociedad, a veces si no tiene una gran capacidad de convencimiento, una gran capacidad de fuerza. claro. Entonces, Cristian, ¿vos cómo ves? Algunos dicen, bueno, el problema que tiene la ONU, especialmente el Consejo de Seguridad, es que no tiene una, llamémosle así, una policía propia que le permita intervenir en forma directa en conflictos,
para detenerlos en nombre de las Naciones Unidas. Claro, ante la pregunta podría venir, supongamos que existiera esa policía, ¿quién la dirige, digamos, ¿no? Vendría esa pregunta. Entonces, claro, ante eso, si la ONU puede sacar resoluciones y luego se transforman, o el cumplimiento es, en la práctica, en los hechos, termina siendo voluntaria por parte de estados soberanos, la pregunta es hasta dónde llega el poder real de la ONU. Sí, en la teoría la ONU dispone de fuerzas de paz propias, pero Mm, dispone de fuerzas militares indirectas. Es decir, claro, no es que dispone, como vos bien decís, no hay una policía internacional pero sí en el marco del Consejo de Seguridad claramente está establecido que dispone hay representantes permanentes organizados de tal manera de que si ocurre algo, inmediatamente están a disposición las fuerzas militares de los países que las ofrezcan, porque también es claro, voluntario esto, es decir, uno no le puede pedir quizás no sé, a Marruecos que ofrezca su fuerza militar cuando la principal fuerza militar del mundo, del planeta, es Estados Unidos. Es más claro, racional que cerremos, digamos, tengamos eso atado para defender la paz mundial. El problema es cuando eso parecería que está reglamentado. Es decir, pero el problema es cuando hay algo que no está alineado con los intereses de esos cinco grandes. ¿Mm? claro, Paradójicamente, como yo te decía, cuando se genera Naciones Unidas, en los diálogos entre el 41 y el 45, hay mm, cuatro, faltaba uno, el que faltaba es claro, Francia, le faltaba Francia. Y China, con la mirada de hoy decimos, claro, los chinos ya estaban, no, los chinos eran aliados de Estados Unidos claro. porque eran parte invadidos por el eje por Japón en la Segunda Guerra. Claro, porque Entonces, hoy a todo el mundo le puede parecer razonable que China esté en el Consejo claro, de Seguridad. La pregunta es, ¿cómo se les ocurrió en ese momento poner a China cuando no era un actor trascendente o relevante en esta discusión? no era un actor trascendente relevante, pero tenía dos características. Uno, no estaba con el eje, punto uno, Claro, y punto dos, no estaba con Rusia. claro, Es decir, y Rusia sí era un actor importante en ese momento, ¿no? Claramente, porque pregúntenle a Hitler, ¿no? Eh, es decir, claramente Rusia tiene un rol importante. Ahora, eh, eh, la mesa de Yalta están Churchill, está Roosevelt y está Stalin. ¿Mm? claro. Ni siquiera está China, porque quedaba lejos, No, pero ni siquiera está China. Entonces, pero a China lo trae Estados Unidos. Muy interesante, ¿no? Y a Francia la traen ya sobre el final, y la trae el Reino Unido más que todo. ¿Por qué? Porque no podía pensar, Francia no estaba en condiciones de integrar esa mesa, porque había quedado muy debilitada, porque no había resistido al nazismo. En el 41 hasta el 41 aguantaron, luego pasó, es decir, entonces, ahora había que asegurar, entre otras cosas, al condicionar y restringir a Alemania, que haya un país fronterizo, que no era Reino Unido, porque era una isla que estaba lejos, que claro, se encargara también de esto, porque Estados Unidos iba claramente a ocupar el territorio alemán con los aliados. Francia era necesaria. Y luego, bueno, con la República, digamos, de De Gaulle, se genera todo un proceso, pero no era tan significativo. Hoy con la lectura de hoy uno dice, claro, era lógico. No, no, no era lógico en esa época o no era tan lógico. claro, Operó con intereses del momento. Pero concretamente, hoy, si uno de esos cinco no vota afirmativamente una decisión, no hay mayoría. Entonces, ahí es donde está el conflicto. Ante esto, ¿ha habido propuestas para resolver esto? Sí, ha habido propuestas. Es decir, ha habido propuestas para tratar de limitar ese veto, es decir, que no ocurra, por ejemplo, en casos de genocidio, en casos mm, de magnicidios, o ha habido propuestas para tratar de conformar mayorías calificadas y no que sea un veto exclusivamente. Ha habido propuestas para ampliar el Consejo de Seguridad. Ahora, esas propuestas requieren también la aceptación de de uno de los esos cinco. cinco. Entonces, si bien dice la norma que para temas procedimentales no rige el veto,
pero en el fondo no es un tema procedimental, es un tema de fondo. Entonces el tema de fondo no lo va a ocurrir. Entonces es un círculo medio demoníaco, ¿no? De resolver, que sin la, el consentimiento de los cinco es imposible de resolver. Claro, 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 claro. ¿Y qué pasa, Cristian, con el resto de las instituciones? Por un lado tenemos todas las que dependen de la ONU, ¿no? Qué sé yo, Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de Comercio, bueno, todas las que... Pero después hay otro conjunto de instituciones que son multilaterales y que también juegan un papel. Acá en la Argentina conocemos bien fundamentalmente al Fondo Monetario Internacional, conocemos al Banco Mundial, conocemos al Banco Interamericano de Desarrollo, y capaz que en esas instituciones intermedias, por decirlo de alguna manera, sí hay una presencia operativa y más activa en los países, ¿no? Sí, sí. Obviamente, claro, quizás el Fondo Monetario es el más contradictorio o el más fundamentalmente cuestionado por algunas lo que pasa es que claramente las relaciones de poder siguen estando ahí. Es decir, Ah, eh, en el Fondo Monetario hay aportantes de distintos estados y los aportantes más importantes, obviamente que tienen una capacidad mayor de decisión, lo que no quiere decir que otros menos importantes no tengan, pero la tienen. Ahora, todo lo que ha sido las Naciones Unidas para los refugiados, para las migraciones, cooperación internacional, u otros organismos que vos mencionás, que antes de la Confederación Andina de Fomento o el BID, Banco Internacional de Desarrollo, claramente hay instituciones muy interesantes conceptualmente, eh, que, que han tenido un rol importante. La primera, diría, con la reconstrucción de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los planes, desde planes Marshall, luego han reproducido algunos en algunos lugares de conflicto, no con tal entidad. Pero a los efectos, me parece, por el lado de cooperación internacional, ahora justo estamos en una crisis nuevamente, pero de los efectos de las instituciones internacionales, claramente ha habido un avance, desde los aportes de instituciones también vinculadas a infraestructura. Claramente son organizaciones políticas y hay juego de intereses y responden y son representantes de sus países. Pero dentro de eso, me parece que la cuestión no es tan, digamos, compleja como en temas de seguridad. De todas maneras, en 80 años de existencia del Consejo de Seguridad, vuelvo al tema, ha habido 300 vetos, 320 vetos. Es decir, uno puede pensar, claro, los vetos son todos los días. No, no son todos los días. Y el claro. país que más ha vetado ha sido Unión Soviética. Fundamentalmente, si mal no recuerdo, casi 130 vetos, pero Ujú. fundamentalmente en la primera etapa de la Guerra Fría. Claro, Luego, ahí Estados Unidos no tuvo gran capacidad de veto. Cuando la segunda etapa de la Guerra Fría comienza, ¿qué te quiero decir con esto? Que tampoco es una herramienta que se use alegremente. Es decir, también se necesita explicarla. Esto es muy interesante porque hasta el ejercicio ese de ese microsegundo de decisión donde decís, sin mí esto no se hace, lo tengo que explicar y lo tengo que justificar. Francia creo que no llega a 10 vetos en toda su historia ujú. y China tiene muy pocos. Es decir, entonces tampoco es una herramienta, pero claro, en decisiones no importa. Una capaz de una decisión estratégica, ya bloquea todo, ¿no? Sí, 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 sí. Claro, claro, claro. Bien, por último, Cristian, uno habla de los estados como espacios soberanos y eso, yo diría, es de los pocos consensos que más o menos hoy existen en el mundo. Sin embargo, por ejemplo, observamos lo que pasa entre Rusia y Ucrania. Rusia, independientemente del conflicto militar específico de este último tiempo, ya había anexado, por decirlo de alguna manera, algunos de los territorios ucranianos. Hay algunos otros lugares en el mundo donde se discute, nada, recuerdo entre Armenia y Azerbaiyán también hay una zona en litigio. ¿Vos crees que hay una crisis de los estados soberanos como propietarios de la soberanía? ¿O crees que en eso, nada, son conflictos, es natural que los haya? Y que entonces, bueno, nada, hay que acostumbrarse a gestionarlos y que permanentemente va a haber conflictos, simplemente el mundo lo que tiene que hacer es tratar de ir gestionándolos. Yo creo que la crisis de los estados no viene tanto.
de mi punto de vista, de los conflictos en sí mismos, que los veo parte, a veces conflictos fronterizos. Fíjate, Argentina, Chile, la cantidad de conflictos fronterizos que tuvieron, todos resueltos. Hay otros casos que no, que quedan uno, dos, en otros lugares, ¿no? Pero creo que la crisis de los estados está configurada por otras cuestiones que limitan su soberanía tal cual fue idealmente pensada. Es decir, en los estados de la Comunidad Europea es claro, ¿por qué? Porque hay una estructura supraestatal, que es la Comunidad Europea, Ah, que gobierna, tiene y en los estados nacionales han cedido soberanía. claro. En algunos casos es exclusiva a la Comunidad Europea, en otros casos es concurrente, en otros casos es exclusiva al Estado-Nación, pero claramente, diría que es el único caso donde hay una estructura supranacional Ah. que ejerce Y habiendo cedido ni más ni menos que la moneda, que eso es algo que hoy estamos todos acostumbrados a la existencia del euro y nos parece totalmente natural, pero hay que imaginarse un mundo previo al euro, es decir, dentro de 20 años, porque creo que empezó en el 2000, ¿no? Si no recuerdo mal, Sí, en el ahí, a circular. 93, 94 creo que empezó la unificación del sistema y ya sobre los 2000 Así, que en 20 y pico años ya no se discute, por lo menos sacando fuerzas políticas por ahí muy extremistas. Por lo general, el euro está instalado en Europa y pareciera algo natural, pero no es fácil que tantos países se pongan de acuerdo en ceder ni más ni menos que una parte de su soberanía tan fundamental como la moneda. Exactamente. Ahí ocurre, en teoría, bueno, por decisión propia de los estados, ¿no? Porque hay un tratado, volvemos a lo mismo, siempre hay un tratado, esos tratados, de Tratado de Roma hasta el Tratado de Maastricht o de los últimos tratados de la Comunidad Europea, todos fueron tratados acordados y luego ratificados por sus países. Claro, Pero hay otros lugares donde el Estado-nación está condicionado, ¿no? También desde arriba, ya sea por agentes financieros, bueno, por influencias internacionales o desde adentro. Es decir, hay cuestiones de adentro que ponen en tensión también la crisis del Estado-nación, ¿no? claro, Como tal. Las hablamos de las cuestiones económicas y sociales, hablamos de los temas migratorios, hablamos de cómo se va fragmentando la sociedad. Eso también pone en cuestión, porque hablamos de un Estado-nación que implica una unidad. Entonces, creo que era un politólogo argentino, creo que era García Delgado, que mencionaba que la crisis de Estado-Nación decía por arriba y por abajo, por arriba y por abajo. Por arriba porque los esquemas supranacionales, financieros, globales, y por abajo también por la nueva configuración sociológica. O sea, claro, claramente el Estado Nacional, el Estado Nacional no es el de Westfalia, ha cambiado, ha mutado, es otro, pero sigue siendo sujeto. El tema es, pregunta casi, no sé si es final, pero que me hago o que te hago, es, cuando comenzamos este ciclo, hablábamos de la necesidad de pensar que detrás de lo internacional también, además de los estados, hay personas. claro, Es decir, fíjate la paradoja por eso son desafíos globales, son dilemas, ya se diría. Porque por un lado habemos personas concretas, de carne y hueso, que cualquier cuestión de las que hablamos le generan un efecto, una influencia en su vida. Llámese un tema económico, llámese un cambio climático, una migración, claro. pasiva, activa, cualquier manera. Y somos únicos y repetibles, es decir, Jerónimo Biederman Núñez va a haber uno solo. Puede haber Sí, uno sí, claro. parecido, uno, capaz, tu hijo, tu Ujú. nieto, tu hermano. Igual no va a haber. Esa es la individualidad de la cosa, de la persona. Por otro lado, habitamos una comunidad global, Claro, que habitamos un mismo planeta. Es decir, no sabemos, hasta ahora creemos que no hay humanos que habiten otro planeta. Y tampoco sabemos de la existencia de seres no humanos. Si exacto. fueran humanos no serían iguales que nosotros. Es decir, los que surgimos del humus somos nosotros. Entonces, tenemos esa tensión entre lo personal y Mm, lo comunitario. Y en el medio hemos creado una institución que es el Estado. claro, Y en el medio hay instituciones. Entonces, yo no soy de lo que digo, hay que terminar con el Estado. ¿Eh? Sin el Estado corremos serios riesgos. ¿Eh? claro, Es decir, porque el puente de representación
entre la comunidad y la persona se extingue. Es decir, Ah, esto no es una creación abstracta de que se le ocurrió a alguien y con eso domina a todo el mundo. Esas son las interpretaciones absolutamente extremas, extremistas, que sí, se unen por izquierda y por derecha para justificar lo injustificable. ah, Ahora, en la racionalidad, si podemos llamar de esa manera, pero en la comunidad de ideas de la mayoría, se necesita que haya un otro que nos asista. Y ah, ese otro hay que organizarlo, no existe un otro desorganizado, hay que organizarlo. ah, Y esta organización requiere una institución. La institución está compuesta por hombres, con lo cual va a ser siempre defectuosa. Entonces, más que lo que de alguna manera quizás quisimos marcar desde el comienzo es, primero, algunos dicen, no hay política nacional sino política internacional. Bueno, yo no estaría tan seguro y lo pondría como una gran certeza, pero es cierto que tiene una gran influencia. Entonces, ah, entender lo que pasa en los procesos globales es entender también qué procesos pueden pasar en nuestras vidas particulares. Eso es un fenómeno de comprensión, pero por otro lado un fenómeno de construcción. Es decir, lo que hagamos como humanos, en conjunto, organizados, lo que hagamos de bueno o de mejor, mucho mejor para la institución. Lo que hagamos de bueno o de mejor a nivel supranacional, mucho mejor para la institución. ah, Y creo que en esa tensión se juega la vida del ser humano mm, sí, en este planeta. Eh, la mirada institucionalista o legalista o normativista es necesaria. ¿Por qué? Porque es parte de las reglas, necesitamos reglas para convivir, desde un semáforo hasta una prioridad para ingresar a un determinado lugar. Bueno, eso se aplica para todas las cosas. Pero por otro lado, también hay que reconocer que hay una realidad de fuerzas y de poder. Y esa realidad se requiere administrar. Y también hay que reconocer que hay una realidad axiológica, de valores, a donde mm, queremos llegar. Bueno, eso implica una negociación, un diálogo y a veces un conflicto. Y a veces hay conflictos que son evitables, hay conflictos que son prevenibles, hay conflictos que son solucionables y hay conflictos que no. que no. Entonces, y eso que uno se aplica para la propia existencia se aplica también en la comunidad global Ah. internacional. Bueno, Cristian, ha sido un gusto todo haber compartido con vos este ciclo. Nada te garantiza que no, que la universidad no vuelva a convocarte para o bien otro ciclo, o bien otro formato, pero tenemos que probablemente seguir dando la batalla, en este caso intelectual, académica, de la discusión, porque son temas que no solo que nos apasionan en términos personales, sino que son necesarios, es necesario que estos temas estén en el debate, ¿no? Yo creo que el rol de la universidad, y más de una universidad católica, es un rol muy importante en una comunidad. En todo tiempo, en tiempo de crisis más todavía, ya es Mm, heroico, pero en cualquier tiempo es importante. Así que yo te agradezco enormemente porque la verdad que no fue un monólogo, esto fue un diálogo, es decir, o al menos yo no pretendía hacerlo. Y sin ese diálogo de tu colaboración, desde la pregunta hasta el comentario, hasta un cuestionamiento, un cambio de opiniones, esto no hubiese sido posible. Así que, y además con un alto nivel y respeto intelectual. Así que te agradezco tu participación y obviamente debo agradecer a la universidad. Como una institución está compuesta por personas, especialmente al rector Enrique del Percio, que creo que también le ha dado una impronta interesante, muy marcada, para darle visibilidad a estos temas, a estas discusiones, y también definiendo un rol de la Universidad Católica de Argentina, que creo que hoy es una universidad de prestigio y de orgullo para todos. Bueno, un abrazo grande, Cristian. Hasta acá llegamos con diálogos globales contemporáneos. Nos encontraremos seguramente en algún otro ciclo que tendremos por delante. Un abrazo grande, Cristian. Gracias, Jerónimo. Grande para vos.